Cortó una sandía y la abrió, y dentro había un bebé. ¿Qué está pasando? Incluso cuando miró dentro de la pecera, todavía podía ver a un niño debajo. Incluso hay un bebé cuidadosamente envuelto para la venta. Debido a su infertilidad, David sufrió alucinaciones graves. Había mujeres embarazadas por todas partes y podía ver bebés por todas partes. Un día, David cavó accidentalmente un tocón de árbol mientras estaba limpiando en el jardín. La forma del muñón es casi como una muñeca. No, este es un niño. Rápidamente abrazó el tocón del árbol y entró a la casa. Después de un rato, David sonrió y se acercó a su esposa, le sacó el muñón y le dijo que era su bebé. La esposa acariciaba el muñón como a su propio hijo. Ella abrazó el muñón contra su regazo, lo cubrió cuidadosamente con una manta y un sombrero, y le cambió la ropa. Lo roció con cuidado con talco y finalmente colocó el chupete en el muñón. Quería llevarse la raíz del árbol a casa. ¿Esto es loco? Aunque David también quería tener hijos, no perdió la cabeza. Agarró el muñón y lo golpeó contra la mesa. Esto es solo un trozo de madera. ¿Quién sabe que la esposa no obedeció? Incluso quiso apresurarse a tomarlo. Realmente no había manera. David solo podía decirle a su esposa que si hubiera estado fuera por solo 2 días y tuviera otro hijo, los vecinos pensarían que robaron. Así que le prometió a su esposa que visitaría el muñón una vez a la semana. Solo entonces se detendrá. Pero no esperaba poder llevarse el muñón a casa. La esposa incluso fingió estar embarazada y preparada para los 10 meses de embarazo. Ahora solo tenemos que esperar hasta que nazca. La esposa dejó caer lentamente el muñón en la bañera. Luego ponle jabón y lávale el pelo. Después del baño, colóquelo sobre la mesa para que se seque, corte las uñas. También hay uñas. Loco, ¿por qué traer el muñón a casa tan temprano? La esposa decidió dar a luz prematuramente. Aunque nunca había estado embarazada, había visto a muchas mujeres embarazadas y logró engañar a los vecinos chismosos. Después de que terminó el encierro, David fue a buscar a su esposa. Quién sabe cuando se abrió la puerta se quedó estupefacto. Ese muñón en realidad está bebiendo leche. ¿Es porque se ha cristalizado o porque se ha mareado? David tomó el hacha y la cortó, pero la esposa pudo esquivarla. Ver el muñón espeluznante en la mesa, David fue desgarrador y tuvo que lidiar con este monstruo, pero su esposa no lo aceptó. Ella lo detiene y grita que después de todo, este es un bebé que él hizo con sus propias manos. ¿Quieres matarlo tú mismo? David rompió a llorar y dejó que su esposa le llevara el muñón a casa. Se sentó en el cochecito y comió y bebió leche como niños normales. Pero, inesperadamente, la cantidad de comida que necesita para cada día es demasiado grande. Si tiene demasiada hambre y no ha comido, se comerá el cabello de la esposa. Al escuchar el llanto de su esposa, David se apresuró a ayudar. Pero fue mordido por el tocón de un árbol y solo pudo usar un cuchillo para cortar el cabello de su esposa. Esto hizo que David sintiera aún más que el tocón del árbol era el monstruo. Pero después de que la herida de la esposa sanó, ella también olvidó lo terrible. Ese día que estaba comprando en el supermercado, la vecina Lisa por casualidad vio un cochecito de bebé en la puerta, así que curiosamente se quitó el calcetín en la base del árbol, pero su dedo estaba atrapado en la rama del árbol. Lisa estaba tan asustada que se apresuró a escapar. Después de regresar a casa, leyó un cuento de hadas y los tocones de los árboles del cuento también se convirtieron en niños. Según la descripción de la historia, el muñón se comerá cada vez más y más tarde se comerá a la gente si no hay suficiente comida. Cuando llegó a casa ese día, David descubrió que el gato se había ido. Cuando entró a la habitación, al ver los huesos de un gato en el suelo, su esposa rápidamente le explicó que fue un accidente. Pero no mucho después, un cartero llegó a su casa para entregar el correo, pero cuando la pareja se dio la vuelta, todo lo que vieron fueron esqueletos en el suelo. Para alimentar el tocón, ambos tenían que comprar carne a granel todos los días. La repentina desaparición del cartero, comprando una gran cantidad de carne todos los días, y lo poco que veía Lisa levantaron sospechas en los vecinos. El vecino corrió emocionado a preguntarle al ginecólogo y se enteró de que David y su esposa no podían tener hijos. Entonces, ¿de dónde vino el niño? Los vecinos decidieron inmediatamente enviar a alguien para averiguarlo. Después de que la esposa lo vio, la detuvo por todos los medios, pero aún así no pudo contener la curiosidad de todos. La trabajadora social abrió la puerta, todavía había botellas en la cama, cuando la trabajadora social volvió la cabeza para tratar de salir, pero fue atrapada por la rama de un árbol. El muñón le cubrió la boca y la arrastró al interior de la habitación. Entonces el trabajador social se convirtió en el alimento del tocón. Esta vez David no pudo soportarlo. Por la noche, mientras dormía el muñón, lo ató con una cuerda. Luego mórdalo y arrástralo hasta el sótano y ciérralo en una caja. Déjalo morir de hambre. Pensé que había terminado, pero Lisa vio esta escena.
Se cuela en el sótano para abrir la caja, el muñón se mueve para que desate el cordón. Desde entonces se han hecho amigos. Entonces Lisa comenzó a empacar alimentos en casa con regularidad y luego a alimentar secretamente el muñón. Ese día abrió el libro de cuentos de hadas, decía que las raíces robarían el repollo y fue cortada a muerte por una anciana con un asadón. ¿Repollo? ¿Asada? ¿No es esta la señora de al lado? Lisa estaba preocupada por la seguridad del muñón, por lo que aprovechó la oportunidad para robar la asada del vecino. No se olvidó de advertir a las raíces que no se comieran el repollo porque le traía mucha de su propia comida. La madre de Lisa cerró el refrigerador en casa. Como se alimentaba el tocón del árbol, Lisa atrajo al viejo tonto al sótano. El tocón del árbol salió arrastrándose. El vaso cayó al suelo y el anciano rápidamente se convirtió en su comida. La población desapareció continuamente, por lo que la policía se involucró. David no puede quedarse quieto. Fue a la casa de Lisa para pedir prestada una motosierra para matar a este monstruo. Entró al sótano, pero no esperaba que Lisa lo anunciara con anticipación. El muñón extendió su mano hacia él, su boca emitió un grito de papá que dejó a David indefenso por un instante. La motosierra cayó al suelo. Seguido de un grito lastimero, también fue devorado por su amado hijo. Y es posible que la esposa no pueda escapar del peligro. Como en un cuento de hadas, el final de la pareja es tremendamente trágico. 2 personas más desaparecieron en el edificio, la gente empezó a cerrar la puerta para no salir. Su madre también le prohibió a Lisa que la dejara salir a dar medio paso. Sin comida, el muñón comenzó a moverse. Al final, como dice el cuento de hadas, es imposible no ir a robar repollo. Al ver el caos en el campo de verduras, el vecino enojado se dio la vuelta y fue a buscar al ladrón, pero Lisa lo detuvo. La vecina ignoró sus objeciones, tomó un asadón y bajó al sótano. La película termina abruptamente aquí. A través de esta película aprendemos una lección: cuando queremos algo demasiado, esa cosa puede traernos muchos problemas, incluso dañarnos a nosotros mismos y a los demás.